vamos a empezar con la escuela dominical. Y hoy es una escuela dominical donde vamos a tratar algunos temas pues que de una o de otra forma se crean muchos problemas, y a veces creamos problemas cuando no los hay, porque la palabra de Dios es clara, fácil de entender, pero bueno, a veces pues no la complicamos nosotros. ¿Alguien se acuerda qué dones dimos la semana pasada? Que nos dio nuestro hermano Tony. ¿De sabiduría? De fe. ¿Uno más? ¿Fueron ¿De tres? lengua? No, ciencia. Bueno, el hermano nos dio esos tres dones, y hoy vamos a dar tres nuevos. Salva, por la... ¿Ya? Sí, la 2. Pantalla 2, ¿vale? Vamos a dar los dones de expresión utilizando el lenguaje, el don de lengua, el don de interpretación y el don de profecía. Quizás son los que más polémica levantan. Y yo pienso que no debería ser así, pero bueno, yo he intentado de hacerlo sencillo, no exacto como el manual, porque no lo llego a entender de todo como lo pone el manual, sino lo he llevado un poco como creía, como he sido dirigido por Dios cuando he orado para que me diera la sabiduría necesaria para estos temas. Cuando me dijeron, te toca estos temas, pues hombre, uno siempre piensa, bueno, que sea lo que Dios quiera, y así es, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues he intentado desmenuzarlo y llevarlo a términos sencillos y fáciles, ni más ni menos. No tenemos por qué complicarnos la vida. Lo que pretendo es que al final veamos estos dones, si son interesantes en el tiempo de hoy. No voy a decir que dejen de ser bíblicos, porque ya lo veremos que son bíblicos, pero darle el sitio que le corresponde a estos dones, los momentos que corresponden y por qué tienen que ser o no tienen por qué ser, y no pasa nada. La iglesia no deja de ser iglesia, ni deja de ser bendecida por tenerlos o no tenerlos. Desde hace muchos años, hasta los fines del siglo XIX, el don de lengua era, tanto para la Iglesia católica como para la Iglesia protestante, la historia determina de que lo habían dejado apartado pensando que ya no existía, puesto que el canon bíblico estaba y la muerte de los apóstoles, pues ya con eso parece ser que tanto la Iglesia católica, la historia dice que había acuerdo ahí, tanto la Iglesia evangélica como católica pensaban que esos dones pues se habían acabado hasta el siglo XIX, más o menos. En la mayoría del contexto de esos dos dones estaba dado como terminado, como que, bueno, el canon bíblico estaba, los apóstoles habían muerto, pues ya no tenía sentido. Pero a partir del siglo XX empieza un grupo de personas a decir que habían recuperado el don de lengua. Un grupito que intentó crear de nuevo y decir, oye, hemos recuperado. Pero el movimiento grande fue a partir del 1901, cuando esto comenzó a crecer. Y entonces salieron lo que son las iglesias con denominaciones pentecostal, carismáticas, donde cogieron o hicieron o tomaron o dijeron, tenemos el don de lengua. Y a partir de ahí fueron las iglesias que más crecen. Las iglesias pentecostales carismáticas parece ser que son dentro del orden de lo que son las iglesias evangélicas, son las que más crecen. Y un poco yo las llevo hoy de comparación, no pretendo nada, solamente que, bueno, siempre es bueno comparar por qué sí, por qué no de las cosas. Yo la llevo con una comparación para que veamos, ¿no?, lo que hacemos, lo que hacen otras iglesias, pero bueno, más o menos la idea mía es llevar pues a que entendamos eso y que pensamos sobre ello. Hay varias cosas que denominan o que marcan estas denominaciones, tanto pentecostal y carismática. Una es la conversión, que ahí estamos de acuerdo.
2 es el don de lengua por el bautismo del Espíritu Santo y 3 las emociones. Estas son un rasgo muy peculiar de ello. La conversión sí la tenemos todos los evangélicos. Para llegar a Dios tenemos que convertirnos a través de Cristo. El tema está el don de lengua a través del bautismo del Espíritu Santo y utilizan las emociones, que están bien. El tema es si se utiliza para bien, si es algo que surge o no surge, que iremos viendo. El bautismo del Espíritu Santo, pues dentro de lo que es la mayoría de los evangélicos, lo recibimos cuando nos convertimos. Eso es bíblico. 1 Corintios 13. Cuando nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo y por lo cual pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo formando así la parte de la iglesia invisible, eterna en Cristo. Nos convertimos y de ese momento recibimos el Espíritu Santo. Pero también recibimos más cosas que al principio no los vemos. Cuando nos convertimos, con el Espíritu Santo llegan los dones, que eso los vamos viendo cuando vamos desarrollando nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. Pero al principio no lo vemos. Al principio tenemos una conversión y recibimos el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué nos hace? ¿Qué es lo primero que empezamos a ver? ¿O qué nos hace? Es El cambio. el cambio. Y empezamos a entender la Biblia. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Porque si nosotros leemos antes de convertirnos la Biblia, como la lee mucha gente, pues es un libro más. Pues es un libro. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, empezamos a entender la Biblia. Voy pasando pantalla, si no. ¿Ves? Queda. Entonces ahí el tema es el don de lengua, que es el primero que voy a dar. En estos tiempos es útil. Es una pregunta que podemos hacer. En estos tiempos es útil el don de lengua. Bueno, pues ya lo iremos viendo en este tiempo, ¿vale? Los pentecostales y carismáticos ven el bautismo al Espíritu Santo como un evento subsiguiente. O sea, primero se convierten. Hasta ahí está muy bien. Pero luego viene lo que es, reciben como la doctrina principal, el bautismo del Espíritu Santo y al hablar en lengua. Para ello eso es importantísimo. Es más, si no hablas en lengua, y lo digo por personas en las cuales tenemos diferencias, aparte de lo que lees, sino con un mismo hermano, ellos dicen que si no hablas en lengua no puedes tener el Espíritu Santo. O sea, le dan una prioridad al don de lengua como el bautismo del Espíritu Santo. Entremos un poco en materia. Yo no pretendo en ningún momento crear ninguna, como hablo cuando hablo con muchos hermanos, no creo crear. Yo me voy y me remito a la palabra, simplemente. Vamos a leer, un hermano que lea 1 Corintios 14, 39, 40. Un hermano que la quiera leer. 14. 1 Corintios 14, 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y ahora 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Perfecto. Aquí vemos dones de expresión en el que se utiliza el lenguaje, que además es uno de los que trae. Yo pienso que siempre nos va a traer pequeñas diferencias los unos con los otros, porque tenemos diferentes puntos de opinión. Como dije, yo tengo mis diferencias, incluso pequeñas diferencias con el manual, pero bueno, yo oré a Dios. Este estudio pues lo he llevado en 3 semanas, he estado teniendo ayuno, he estado teniendo oración, porque de alguna forma me crea mucho. Siempre que te pones aquí delante a hablar de la palabra debe de crearte mucho respeto. Es más, hay momentos en que te tiene que poner nervioso. Si no te pone nervioso es porque no estás enfocando a Dios de una forma determinada. Pienso que cuando uno abre la Biblia tiene una responsabilidad grande, a todos los niveles, incluso cuando le hablamos a alguien, la responsabilidad es muy grande. Nosotros damos 2 cosas, vida y muerte. O lo llevamos para vida o lo llevamos para muerte. Porque podemos decir bien las cosas o podemos apartarlo. Entonces, cuando
cuando abrimos la palabra, pues uno de alguna forma tiembla, ¿no? Aunque luego Dios te da ese camino y el Espíritu Santo te lleva y te lleva. Y yo, pues bueno, llegas al momento y ya tú dices, bueno, Señor, estoy aquí para que tú me dirijas, y es lo que voy a intentar, deciros sencillamente lo que yo pienso desde mi parte humana y estudio en lo que he estudiado para llegar a esta escuela humana. Para hallar el verdadero significado de lo que es este don de lenguas, tenemos que ir a Hechos 2:1, donde Lucas registra el primer evento de hablar en lengua. En este versículo vemos el primer lugar donde podemos encontrar en la forma más pura, y lo vemos tal y como Dios nos lo había dado. Vamos a leer Hechos 2:1-4. Un hermano o una hermana que lo lea, por favor. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Hasta el 4? Sí, hasta el 4, por favor. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este acontecimiento ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió conforme a la palabra dada. Era Hechos 2:1-4. Entonces, ocurrió en el día de Pentecostés, como dije, cuando el Espíritu Santo descendió conforme a la promesa dada por el Señor Jesús. El Espíritu está en Hechos 1:4 y Juan 7:39 o 16:7. El Espíritu Santo es enviado por el mismo Dios. La fiesta de Pentecostés, en aquel tiempo, como sabemos, era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. La Pascua era una fiesta religiosa que tenía dos matices. Una era la liberación del pueblo judío y dos era la transición entre el invierno y la primavera. O sea, era una fiesta religiosa que marcaba esos dos matices, y eso era la Pascua. Hoy Pentecostés lo hacemos como la resurrección, ya nosotros no le damos un cariz religioso sobre liberación, sino como la resurrección de Cristo. Pero los judíos, para ellos la fiesta de Pentecostés era eso. Por cierto, Pentecostés significa 50, Hoy, como faltan los hermanos que les gusta, pues yo me lo voy anotando todo y le voy dando significado. Bueno, pues en aquel momento todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí esto lo que significa era que hablaron en idiomas, diferentes idiomas, diferente a lo que ellos en su natural o en su vida pues estaban acostumbrados a hablar. El contexto comprueba que eran idiomas. Cuando hablamos de lengua, tenemos que hablar de idiomas, porque es el sentido que iremos viendo, es que si no, no tendría otro sentido, si no son idiomas. Hechos 2:8 dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Los apóstoles estaban en Jerusalén y hablaban en distintos idiomas a la gente, y la gente le entendía perfectamente, porque además no le traducía a nadie. Ahí es donde vemos el don. O sea, ellos hablaban en un idioma en el cual cada persona le entendían. Por eso ellos dicen: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Ahí no está diciendo, me está traduciendo uno. No. ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? O sea, el don de lengua en aquel momento era un idioma. De todas formas, vamos a leer Hechos 2:9-11. Un hermano o hermana que quiera leerlo. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fijaros la cantidad de personas y distintas naciones o países. Se puede calcular, o por lo menos los grandes estudiosos calculan, y es lo que coincide mucho, he dicho como antes, no solamente estudias tú, sino además miras, comprueba, confronta diferentes hermanos, teólogos, tal. Bueno, y coinciden en una gran mayoría que los apóstoles pudieron llegar a hablar alrededor de 8 idiomas. Hasta ahí podían ya haber llegado a hablar idiomas y dialecto, podían haber llegado en diferentes momentos que hablaban para 15 naciones aproximadamente. O sea, fijaros lo que era el don de lengua, hasta dónde podían llegar y hasta dónde se cree que llegaron los apóstoles, que pudieron hablar, se dice que hasta 8 idiomas. Hombre, muchos, a pesar de ser diferentes países, hablaban una misma lengua. Los medos, los partos y elamitas hablaban en lengua persa. Eso nos pasa aquí. Por ejemplo, hay zonas de Galicia con Portugal que la lengua es bastante... Pueden hablarlo tranquilamente, tanto un portugués como un gallego, o nosotros que incluso en Badajoz, con Portugal, o incluso en Ayamonte, en Huelva con Portugal, la gente habla, porque está la cercanía de uno y de otro. Entonces, mucha gente hablaba, o sea, de ser de varios países, pero hablaban un mismo idioma. En este caso, se dice que la lengua persa era partos medio y elamistas que hablaban la lengua persa. La definición, entonces, podemos deducir perfectamente a la luz de estos pasajes que el don de hablar en lengua era una capacidad sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo para que la persona que hablara pudiera ser entendida perfectamente por una o varias personas que estuvieran allí de diferentes lenguas, de diferentes idiomas. El don de lengua sirvió de señal para confirmar al menos 3 cosas importantes bíblicas. Una, confirmó la veracidad del Evangelio. 2, Hechos 2, 3, 4. 2, confirmó la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Hechos 10, 44, 48. Y confirmó el juicio venidero para Israel. En Corintios 14, 2. Sigamos porque el tiempo, como hemos perdido unos minutos, no quiero pararme mucho ahí. Leamos Corintios 1, 2, 10 y Hechos 10, 46. ¿Algún hermano que lo quiera leer? En la parte de abajo no sé por qué se me ha quedado negro. En negro. Sí, pero bueno, lo leo yo. Alguien que lea Corintios 2, 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y Hechos 10:46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Acordaos cuando el apóstol Pedro fue invitado por Cornelio a Cesarea, eso lo hemos dado en la escuela, o sea, lo estamos dando los jueves, lo hemos dado, el pastor lo está dando, era un puerto... Cesarea era un puerto principal. Os doy algunos matices porque para que entendamos la importancia de hablar en lengua y por qué se daba. Era un puerto principal para Palestina, y en los puertos, como todos sabemos, o debemos de saber, en todos los puertos se hablan diversos idiomas. Es bastante normal que en un sitio, en un puerto determinado importante, pues se hable bastante idiomas. Para este evento Cornelio invitó a diferentes personas. Cuando invitó a Pedro, cuando fue con la revelación del ángel a Cornelio que fuera a buscar a Pedro y el vino, invitó a diferentes personas para escuchar a Pedro. Y es muy posible, y es lo más normal, porque luego la palabra dice que algunos hablasen una lengua diferente. La palabra griega para lengua usada aquí es glosa, que es idiomas. Esa es la traducción. O sea, había personas que hablaban diferentes idiomas. Lo que hablaron en esta ocasión eran idiomas, pero lo que no sabemos exacto es lo que hablaron. Imaginamos que Pedro, cuando habló de la salvación a través de Cristo y la resurrección, pero sabemos que era entendido perfectamente, puesto que la palabra nos dice allí que magnificaban, en Hechos 10:46, magnificaban a Dios todos. La comprensión era total, independientemente de la lengua que allí se daba.
y magnificar, podríamos decir que es llevar a Dios al más alto lugar que podemos darle como hombre, llevarlo cuando lo adoramos, lo alabamos y lo llevamos a un estado alto. Entonces ahí la gente lo entendía perfectamente en el idioma suyo, tranquilamente, no había ningún problema para entenderlo. Y fijaros que hay detalles que nos dicen, nadie traducía, sino que el apóstol hablaba, y hablaba en la lengua que tenía que hablar para que fuera entendido. También en Éfeso, acordaros, hay otro evento, también un puerto importante, también vemos otro evento parecido al de Pentecostés, Hechos 19, 2 al 7. Vamos a leerlo. ¿Algún hermano que lo lea? Son dos pantallas, ¿vale? Y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Sí, hasta el 7. Pasa a la pantalla. Pasa a la otra. Hechos 2:19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Una pregunta, para que os deis cuenta. Fijaros la pregunta de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, la palabra demuestra que cuando creemos, el Espíritu Santo se recibe. Podemos andar buscándolo luego. El Espíritu Santo se recibe. Y el apóstol Pablo aquí lo dejó claro. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Primera de Corintios 12:13 dice, porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro informaba a la iglesia de Jerusalén lo que pasó en casa de Cornelio, y la referencia es, le pasó a ellos exactamente que a nosotros. Recibieron el Espíritu Santo. Otra forma más de que la palabra nos demuestra que el Espíritu Santo viene en el momento que te conviertes, en el momento que te entregas a Cristo. Pero también vamos a analizar un poco la imposición de manos. No sé, yo entendía que debíamos de saber cuál es el concepto de la imposición de manos, porque a veces le damos algo grande o hacemos un símbolo, y la imposición de manos no es nada nuevo. Pasa a la otra pantalla, por favor. Pasa a la otra. Vale, pulsa. Imposición de mano. La imposición de mano es el método bíblico de pasar la bendición divina. Al poner las manos sobre una persona, nos identificamos con esa persona por el cual estamos orando, funcionando como un puente o canal por medio del cual Dios puede dar su bendición, poder, unción y sanidad a otra persona. Vale, vamos aquí. En todo este tiempo es importante que el canal que impone sus manos, la persona que impone sus manos a otros, tiene que ser una persona que viva de acuerdo a la palabra. Tiene que tener una vida bastante recta, pero bastante. La imposición de mano no es cualquier cosa, porque nosotros somos canales, somos ese puente entre Dios y esa persona en la cual estamos orando. ¿Cuál es el objetivo de la imposición de mano? La imposición de mano no es un fin, no, nosotros no tenemos ningún fin, sino que es un medio hacia una meta. Las primeras referencias bíblicas sobre la imposición de manos y sus raíces se puede ver en las creencias del judaísmo. En tiempos bíblicos, la práctica de la imposición de manos sobre otro individuo
tiene mucho que ver con la transferencia de poder. El patriarca ponía la imposición de mano para dar la cadena de sucesión, de poder, de mando. Eso pasó en el caso de Moisés y Josué, en Número 27 y 18. También la ponía el sacerdote en aquel tiempo sobre el macho cabrío que iba a sacrificar por ordenanza de Dios. O sea, cuando se ponía las manos era pasar los pecados del pueblo a ese animal para ser sacrificado. Levítico 16:21. Jesús imponía las manos sobre los niños y oraba por ellos. Mateo 19:13. La despedida de Jesús, levantó la mano, era como una imposición, como un mismo gesto, cuando los bendijo a los apóstoles. Los apóstoles mismos imponían sus manos sobre algunos creyentes que cumplían unos requisitos básicos para llamarlos al servicio de Dios. Estos creyentes eran puestos primero en oración para que Dios diera el visto bueno. Hechos 6, 3, 4. Ananías le puso las manos a Pablo y Pablo recobró la vista. Sabemos que la imposición de manos no hay que darle más que lo que es. Somos un canal. Puede ser un medio, no es un fin. Es para que Dios pueda pasar cualquier bendición. Por lo cual la imposición de manos era una forma práctica y además visible, para que en aquel tiempo se pudiera ver el poder de Dios. Se veía el poder de Dios de una forma muy práctica cuando imponían los apóstoles las manos. La mayoría de nosotros no hemos, por lo que yo sepa, no han impuesto a nadie las manos y los dones los desarrollamos. No sé si a alguien le han impuesto las manos, pero a mí nunca me la han impuesto. Pero desarrollamos dones a cualquiera de nosotros. O sea, lo que quiere decir que aunque no se nos ponga las manos encima, o sea, la imposición de mano, no vamos a desarrollar dones. Los dones seguimos desarrollando igual. Y cada uno desarrollaremos los dones que Dios nos da por lo que sea. Porque los dones, como todos sabéis, van bien. Hoy podemos tener un don y mañana dejar de tenerlo. El don no lo podemos tener como algo, es mío y se acabó. Dios nos da, Dios no nos puede dejar de dar. Lo que hacían los apóstoles era eso, ponían las manos para capacitar por la necesidad que tenían para la evangelización. Había mucha necesidad de evangelizar, había mucha necesidad de hermanos hablando de lo que Cristo había hecho con este mundo. Y se imponía, se preparaba, o sea, se oraba por hermanos para que Dios les diera capaz. Posiblemente hermanos que llevaban poco tiempo, pero eran fieles y se necesitaba para la obra. A veces Dios utiliza a cualquier persona. No tenemos por qué tener 30 o 40 años en el Evangelio. ¿Qué va? Dios, en el momento que tú te conviertes a Él, te está capacitando a través del Espíritu Santo ya. Te está capacitando, te está dando la sabiduría y te empieza a utilizar. En el texto anterior vimos que Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesús, le impuso las manos y hablaron en lengua. Estos 12 hombres que fueron capacitados para hablar en idiomas conocidos y para los diversos habitantes de Éfeso. Esta capacidad posiblemente, como he dicho antes, se le fue dada por esos momentos y a lo mejor, o posiblemente, luego no dejaron de tenerla. Pues es posible. O sea, notemos pues que en estas situaciones mencionadas en el libro de Hechos había necesidad. O sea, es que cuando más necesidad había en el principio de la iglesia, pues se hacían todas estas señales prácticas, necesarias para evangelizar. Sí. ¿Por qué existe la necesidad de que Dios nos tenga que hablar en lenguas? ¿Por qué existe la necesidad? Sí. Hombre, yo personalmente, para mí, creo que no tenemos una necesidad de hablar en lengua, yo personalmente. Y luego al final doy un resumen por qué y lo podemos hablar. Pero yo creo, ¿por qué? Porque bueno, ya tenemos lo más importante. Lo más importante de todo es que tenemos las Escrituras. Lo cual ahí está revelada todo. Si partimos de ahí,
yo no creo que sea una necesidad el don de lengua, para mí, que al final no quiero decir que no sea, ni que no exista, voy a dejar claro esto. Pero, sigo, David. Que yo pienso, por ejemplo, que igual es un paralelismo que hago yo con la Torre de Babel. Cuando el hombre hizo la Torre de Babel, todos se unieron para ir en contra de Dios, digamos, a ser como Dios. Entonces Dios dividió a la gente en idiomas, ¿vale? Por intentar ser como Dios, como un castigo. Cuando los cristianos nos unimos para alabar a Dios, unánime me refiero, todos los cristianos en una piña para alabar a Dios, es cuando yo pienso que Dios reparte lo de las lenguas para edificación de la iglesia, para ayudar a la iglesia. Es totalmente lo contrario a la Torre de Babel, pienso yo. Luego, un poquito más adelante, veremos que es bíblico, o sea, todo tiene un orden en la Biblia. Y cuando está puesto, pues no vamos a cuestionar por qué está puesto ese orden. Yo creo que cada cosa que nosotros busquemos en la Biblia está, todo. Y en la Biblia está puesto el orden de las cosas. Y si está puesta, es por algo. Sí, Miguel. Estamos yendo un poco por los cerros de Úbeda, con las cuestiones de la lengua. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, por lo que hemos hablado ahora, borramos esto de la Biblia. Esos son los textos que vamos ahora a leer. Es que la lengua es una comunicación que el Espíritu te da para que hables con Dios. Y tú no lo entiendes. Tú no entiendes lo que está hablando en lengua. Lo que hizo el Espíritu Santo cuando Pentecostés fue una cosa providencial, porque tenían que expandir el Evangelio de una forma bestial el primer día y se convirtió un montón de gente porque todos entendieron el Evangelio. Pero esa cosa en concreto no se volvió a repetir quizás 2 o 3 veces más. Aquí lo que Pablo está diciendo es que la lengua es un lenguaje que te da el Espíritu Santo para que tú hables con Dios y el hombre no lo entiende. Por eso después es necesaria la interpretación, porque si no, tienes que callártelo. Si no, no es de bendición para la iglesia. Es que estamos aquí con los idiomas y no vamos. No, yo estoy intentando llevar a un razonamiento de las cosas, Miguel, que eso luego lo voy a dar, luego más adelante estoy, y ahora vamos a leer 1 Corintios 14, 1 al 7, o sea, yo estoy intentando de que en todo momento, la palabra, el don de lengua para los hombres, o sea, lo que es cuando se daba en estos tiempos, era idiomas. No hay que magnificar el don de lengua, lo puedo quiero llevarlo a un entendimiento sencillo. ¿Por qué Dios daba el don de lengua? Otra cosa es la adoración personal tuya y de Dios. Yo esta mañana hablando con una persona decía, porque esta persona no entendía el don de lengua, y yo le decía, mira, Dios, cuando tú estás en comunicación con Dios, puede hacerte hablar como le dé la gana. Digo, pero nosotros estamos en una comunión tan íntima y personal con Él que nos podemos comunicar con Dios con una forma de hablar que no entenderíamos ni nosotros mismos. Y es así. Pero el don de lengua, en este caso, estaba hecho por la necesidad de evangelizar. Y es que yo quiero llegar ahí al final, porque al final daré el resumen de por qué pienso de que hoy realmente el don de lengua no es importante. Es mi opinión. Pero para eso tengo que argumentar por qué pienso eso. Entonces, yo estoy intentando llevar hasta ahí. Vamos a leer primero. ¿Había alguien más que quería hablar? Es que no. En 1 Corintios 14, 4... Sí, es que vamos a leer ese versículo del 1 al 7. Pues dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Entonces, a mí me gusta que otros hermanos tengan el don de lenguas porque sé que se están edificando cuando están en su tiempo personal con Dios, y si mi hermano se edifica, luego me va a bendecir a mí también como parte de la iglesia. Si yo me edifico, puedo bendecir a otro. Entonces, si Pablo dice que se edifica, yo no puedo desecharlo, decir no vale para nada, porque es como decir, bueno, ya sé que me puedo edificar leyendo la Biblia y me edifica mucho, pero si tengo otras herramientas, otra forma de edificarme, pues también lo aprovecho. Es así, es bíblico, perfectamente. Sí. Vamos a leer de todas formas 1 Corintios 1:7, ¿vale? Del 1 al 7. Vamos a leerlo. Y ahí salimos un poco de esta parte. ¿Alguien que lo lea? 1
Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación, y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Pasa? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahí leemos claramente, está súper claro, por ejemplo, ¿no? Que la habla lengua no se habla a los hombres, está claro, cuando hablamos lengua. Lo que vamos a ver es, había una cosa, allí en Corintio había un problema con los corintios. Se llegaban a un estado de éxtasis, llegaban a hacer sonidos incoherentes, todos. Llegaba a la iglesia, llegaba en un momento determinado a hablar cada uno de una forma, de hacer diferentes, y es cuando Pablo dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Hablaba de que si él llegaba, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? ¿Qué nos puede a nosotros, a la iglesia, edificar si cada uno de nosotros nos ponemos a hablar con sonidos, como quiera? ¿Qué podemos edificarnos? Si cada uno de nosotros llevamos, pues decimos, tenemos el don de lengua y yo hablo aquí, y yo digo una cosa, tú dices otra y otra, y todo el mundo hablamos. Y todo el mundo estamos en ese momento de éxtasis, y en ese momento sublime. El apóstol Pablo aquí es claro. ¿De qué aprovechará si nos hablara? ¿Qué está diciendo? Si no entendemos lo que se está diciendo, no puede haber edificación. Yo, lo poco que he visto, he visto mucho, al final de cuentas, el problema de las lenguas es que muchas veces se confunde tener el don con querer imitarlo, muchas veces. Y el hablar en lenguas es algo que el Señor te da y es algo que el Espíritu te tiene que mover a hacerlo. Es decir, no es algo espontáneo, porque es como si ahora me pongo aquí a adorar en inglés. Es decir, al final si no conocemos el inglés, no sabemos lo que está diciendo. Entonces, o sea, la oración, cuando se hace, ha de ser para edificación, tanto para personas, sobre todo si se hace en la iglesia, también para los hermanos, porque es una bendición, ¿me entiendes? Entonces, yo he visto muchos hermanos que se han puesto a hacer repetir frases, y ese no es el sentido de hablar en lenguas. O decir cosas que no tienen, sentido ninguno. Eso tiene un nombre, ahora lo voy a decir. Entonces, con eso, pues la verdad que hay que llevar mucho cuidado, porque es que a veces puede ser... Cuando se repiten sílabas sin sentido, cuando se hacen con ritmo, cuando se dicen palabras no entendibles, y se llega a un estado de trance, un estado en el cual parece que la persona está, eso se llama glosolalia, que son ritmo, palabras, frases que no se entienden, no tienen cordura. Se dicen, pero no llegas a entenderla, no sabes lo que estás diciendo. Se llama glosolalia. Y eso se da normalmente en personas que están en trance. O sea, llegan a un trance que se llega, estuve leyendo un poco esto, que dicen que se da mucho en personas psicopatológicas. Eso es lo que se dice. Personas que llegan a un trance en sí que dan
palabras que llegan personas que pueden tener síntomas psicopatológicos. Pero bueno, ese es el lenguaje que cuando se habla con palabras repetidas, sin sentido, con ritmo, etcétera, etcétera, se llama glosolalia. Eso se hacía y lo hacían en aquel tiempo cuando adoraban a la diosa Cibeles. Solían adorarla de esa forma, con palabras, con ritmo, con frases en estado de éxtasis, sin tener coordinación ninguna. Se adoraba a la diosa Cibeles. Seguimos adelante ya. O sea, como dije, todo tiene un orden. Corintios 14, 27, 28 dice: porque si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Claro, para esto también es importante el don de la interpretación de lengua. Van los dos dones. Diga. Yo estaba en la iglesia gitana allí en Mieres, en Asturias, y pasaba eso, hablaban en lengua, pero había un hermano que estaba traduciendo todo lo que el otro hermano estaba hablando. O sea que las lenguas que él daba, las profecías, todo lo entendíamos porque el otro hermano lo estaba traduciendo. La Biblia eso es lo que nos dice, que se haga todo con orden. Sí. O sea, si un hermano tiene el don de lengua, perfectamente. Seguramente si un hermano tiene el don de lengua, hay otro que tiene el don de interpretación. Sí. Para que se pueda edificar a la iglesia, para que se pueda llegar al entendimiento. Por eso digo que la interpretación de lengua, que es otro don, va unida de alguna forma al don de lengua para ser utilizada en el cuerpo de creyente, en la iglesia. O sea, Dios no va a dejar un don sí otro, no, lo deja perfectamente el don de lengua, el don de interpretación, para la edificación de la iglesia. Pero también nos puntualiza: si no hay intérprete, calle en la iglesia. Yo me callo muchas veces, siento cuando estamos en oración o hay avivamiento o algo que se mueve Dios así, que estamos, yo siento el don de lengua, pero lo hablo para mí. Yo estoy orando y a veces pues la Biblia es lo que nos dice. No es en ningún momento se niega ni niego el don de lengua y el don de interpretación, pero sí creo que todo lo que se hace se tiene que hacer con orden y con conocimiento, lógicamente, porque si no, la iglesia nunca será edificada. No podemos edificar, si no me entendéis, yo no puedo edificar ni ser redención, y si yo no entiendo al hermano, al pastor o lo que sea, no podré ser edificada. Eso no quiere decir que no sean dones bíblicos y que yo no esté de acuerdo, todo lo contrario. Mi resumen es que el don de lengua y la interpretación son bíblicos, aunque yo personalmente, es mi opinión y todos tenemos una, no los veo como algo tan importante. O sea, si no hablamos en lengua ya no recibimos bendiciones. Yo no pienso que sea así. No lo pienso. Es mi opinión. ¿Por qué? Porque mira, hoy tenemos la gran cosa, o sea, la gran suerte, digamos, entre comillas, de que nuestros hijos hablan idiomas. Si aquí viene un hermano hablando inglés, hablando francés, pues seguro que encontraremos a alguien que le traduzca. Entonces, hoy yo no veo ese don tan importante, que no digo que no sirva. Que a nivel personal, pues claro que sirve de edificación. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos realmente en comunión con Dios, pues seguramente nos estamos edificando. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, vamos a ver. Si en la iglesia hay una persona que el Señor la mueve, por ejemplo, por lo que ha dicho Lola, que ella siente algunas veces necesidad de hablar de lenguas y no lo dice en voz alta, si hay un intérprete, no puede interpretar lo que ella siente. Entonces, en un principio, yo creo, es mi opinión también, que la persona que el Señor la mueve a hablar en lenguas, que no sea inglés, francés y todo eso, porque eso es punto y aparte, debe de por lo menos intentarlo, por si hay uno que traduzca, que la bendición esa no se pierda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que a lo mejor si la sientes, puedes levantarte y decirlo, y si ves, y bueno, no, decirlo si no. O sea, no, es decir, decir no, o sea, dejarte que el Espíritu te lleve. Llevar, y si no hay un intérprete en ese momento, que se calle. Pero claro, hay que saber el tema, si hay un intérprete.
¿Te imaginas si hay 10 personas aquí que tienen en ese momento y no tenemos... Bueno, yo estoy hablando en concreto del caso de Lola. O sea, nosotros, hombre, el Espíritu Santo guía. Y no podemos amarrarlo. Vamos a ver, nosotros no deberíamos de amarrar el Espíritu Santo. Si ella en un momento dado tiene sentido, puede hacerlo. Si ve que no hay intérprete en esta iglesia, a lo mejor tendrá que contenerse para otras veces. Pero claro, por esa regla de 3, cada vez que te sintamos algo, pues levantémonos y hagámoslo. ¿A dónde nos puede llevar todo eso? Es que yo lo digo porque a mí me pasó una cosa, no con lenguas. Y estábamos en un punto de oración en la calle Peñíscola y había un hermano al cual queríamos mucho, por lo menos yo, Félix, ¿sabes? Los que estaban allí en ese momento saben quién es, Félix. Y era muy escéptico, o sea, él llevaba a su mujer a la iglesia y se quedaba fuera, la esperaba en la calle y con el tiempo fue entrando. Y en un punto de oración yo sentí orar por ese hombre, por Félix. Y por miedo a que estaban todos los hermanos dándole la paliza a Félix, no ya al Señor, porque al Señor podemos darle para la paliza que queramos, sino a Félix, de que el Señor, Félix se convierta, de que Félix, yo pensé, bueno, es que Félix tiene que estar ya de esa oración hasta el moño, y me caí. Cuando acabó el culto, y lo digo con temblor porque me sentí muy mal, en ese momento de la oración, otra hermana que había a mi lado, Fina, que también la conocí, me oró por Félix. El Señor necesitaba que yo orara por Félix en ese momento y por miedo a que Félix se sintiera ofendido no lo hice. Entonces, cuando la otra hermana estaba orando, a mí el Señor me dijo interiormente, si tú te callas, hablarán las piedras. Amén. Entonces, mira, se le pone esta la carga de... No, es que es lo que dice la palabra. Entonces pienso que si el Señor va a utilizar a Lola, o va a utilizar a Tony, o me va a utilizar a mí, para hablar en una profecía o decir algo que necesita la iglesia en ese momento, y no lo digo por ese miedo, las piedras hablarán. El espíritu no hay que agarrarlo, hay que dejarlo, que nos guíe, que nos dirija, hay que dejarlo. La única forma de dejarlo es dejándolo, o sea, haciendo lo que el espíritu en ese momento nos está pidiendo. Lo único que pasa es que tenemos que ser cautos en lo que es del espíritu. Y no son emociones. No, a fin de cuentas, si está bien dicho, no lo sé si está bien dicho, darle la libertad al espíritu que debe de tener. Sí, el espíritu tiene que ser libre, o sea, si amarramos al espíritu no le estamos dando a Dios realmente su sitio. Cristo nos ha hecho libre. Y eso que estaba diciéndome enseguida era lo que te iba a comentar yo. Sí. Que, por ejemplo, yo puedo estar orando aquí en lengua porque todo eso, y entonces yo estoy hablando aquí bajito, pero puedo hablarlo, pero para edificar la iglesia y después decir el don de profecía que tengo. Porque si yo hablo en lengua directo con el Señor, tengo el don de profecía, porque no lo puede interpretar nadie aquí. En eso me baso yo. Sí, ahora damos unos pequeños toques sobre el tema de la profecía y ya está. Lo que está claro, vamos a ver, es que la iglesia tiene que ser bendecida cuando entiende todo. Cuando lo entiende. Si nosotros estamos orando, o el culto de oración, por ejemplo, un hermano está dirigiendo a la iglesia cuando se levanta a orar. Nosotros estamos diciendo, amén, así sea, quiere decir que estamos de acuerdo con este hermano, ¿no? Si todos estamos orando nuestra oración personal ahí, no estamos apoyando la oración, porque no me estoy enterando. O sea, lo que quiero decir es que todo tiene que ser con orden. Si no tenemos un orden, no puede haber edificación. ¿Nos podemos edificar nosotros solos? Pues sí, si yo estoy hablando con Dios, donde lengua, mi lengua, lo que sea, me estoy edificando yo, porque tengo mi comunión con Dios. Pero si yo vengo a una reunión, o estamos adorando a Dios, o estamos orando, hay un hermano que nos está dirigiendo delante de Dios. No es una oración personal en este momento, es una oración colectiva de una iglesia. Porque la individual la tengo yo en mi casa, o la tengo en mi retiro, o la tengo donde sea. Pero cuando yo vengo aquí el jueves, por ejemplo, con el culto de oración, vengo para unirme a todos los hermanos y ponernos delante de Dios. No es mi llama la que va delante de Dios, sino la llama unida de todo. O por lo menos yo siempre lo he entendido así. Entonces, para mí cuando un hermano ora, yo quiero saber, tengo que sentir lo que el hermano está orando para que yo pueda decir amén con él y estar bien. Bueno, ya unas pinceladas breves para que no apure más el tiempo y unos detalles sobre las profecías
sobre el don de profecía, que es también bíblico, claro que es bíblico. ¿Para qué está hecho? Pues para edificar a la iglesia. Sí es cierto que hay diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, porque son profecías diferentes. En el Antiguo Testamento se tenía el ministerio de muerte, o sea, la venida y la muerte de Cristo, se hablaba y del pueblo de Israel, todo lo que iban a pasar, y los profetas del Nuevo Testamento hablan del ministerio del Espíritu. A ver. Bueno. Habla de que hay un nuevo don, o sea, hay una salvación para el hombre, hay arrepentimiento, hay bendiciones, hay justicia. Por eso son las nuevas profecías. El problema es cuando se utilizan las profecías para fines, entre comillas, muy personales. La profecía está dada para edificación de la iglesia. La profecía está dada para edificación de la iglesia y para edificarla con amor. Esa es la profecía. La profecía del Nuevo Testamento nos va a edificar, nos va a dar calma, nos va a ayudar para que la iglesia esté tranquila de que Dios está ahí. Pero hay que tener cuidado con la profecía, porque la palabra es infalible, las profecías no. Porque las profecías son pensamientos que se nos manda, se nos lleva de Dios y se nos lleva a nuestra mente. Por lo tal, no siempre son reales. A veces la podemos interpretar mal o a veces nos podemos llegar por pensamientos nuevos. Yo tenía estudios más detallados para ir viendo cómo se puede dar todas estas cosas, pero bueno, lo que sí voy a dejar es unos versículos en 1 Corintios, la pantalla 20. 1 Corintios 14, 29 y 30. Dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Aquí es importante la palabra juzguen. Miren, véanlo. Si un hermano da una profecía, no estamos diciendo que no, pero escuchen, véanlo. Aquí hay una palabra que al final es diakrinotosan, que dice verifiquen, valoren esa profecía. Y eso dice el apóstol Pablo. Juzguen, vean. ¿Nos está diciendo que no lo creamos? No. Sino que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque cuando alguien da una profecía, tenemos que ver que realmente viene de Dios y hay que comprobarla y hay que saberla, y la vemos a través de la palabra. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le has amanecido, o sea, esa profecía no es nueva. Pero yo, para terminar, realmente el don de profecía también es real, también está hecho. Sí, también pienso que no es el cauce más cercano para edificar una iglesia. Para mí es la palabra la que lo tenemos todo para la edificación de la iglesia. No quiero decir que no, a lo mejor me veis un poco escéptico con todos los dones, no. Yo creo firmemente en estos dones, pero escucho tanto, porque Dios me dice que a veces yo pienso que hay hermanos que ya no leen ni la Biblia, porque Dios le dice. Es verdad, ¿no? He escuchado a tanta gente: Dios me ha dicho, Dios dice, voy a un culto todo de profecía. Y yo digo: Dios mío, a ver, de verdad, ¿cómo podemos tener un culto solo de profecía? Digo, estas cosas a mí me crean dudas. Que puede ser, para Dios no hay nada imposible, pero con todo mi respeto. A mí se me crean dudas. He escuchado a tantos hermanos: Dios me dice, Dios está, voy a pedir una palabra profética, voy a decirle al profeta tal. Y yo digo: ¿y la palabra para qué la queremos? Si la palabra lo tenemos todo. Entonces, que sí, que es real el don de profecía, sí. Yo creo que el cauce para la edificación de la iglesia más apropiado es la palabra. Lo demás son pequeñas cosas que nos van a edificar, que puede ser que un hermano pueda tener, porque la palabra nos dice: tendremos
nuestros jóvenes podrán profesiones, tendrán visiones, todo eso es real y lo tendremos. Cualquiera de nosotros mañana se puede levantar con una profecía para la iglesia, o para un hermano en concreto, o para ti mismo. Pero de ahí a que ya todo sea, Dios me dice, Dios nos dice, hagamos esto porque me ha venido una revelación. A mí, perdonadme, hermanos, pero me crea un poco. Sí. Bueno, yo quería decir algo, pero saben que me conocen que soy un poco de hablar. Pero estoy con eso que algo que me dice, yo sé que es el Señor, que me dice como si hiciera gomita, ¿no? O sea, habla, ¿no? Sí. Yo te digo esto porque yo me he criado en una iglesia pentecostés. O sea, mi madre siempre me ha llevado a la iglesia pentecostés y entonces lo de el hablar en lengua, profetizar, lo he experimentado, ¿no? Entonces, yo te digo que son cosas que son ciertas, ¿no? Y así como hay cosas que de repente, hay personas que de repente lo interpretan de otra manera. Pero una de las personas que yo con 12 años experimenté eso, es que yo hablé en lenguas que ni yo sabía lo que sentía, ¿no? en una vigilia que me llevó mi madre. Y fue algo, lo más hermoso de repente en toda mi vida que he sentido, que no he sentido como esas cosas, ¿no? Y lo que tú dices, todo se hace en orden, pero hay personas que, por ejemplo, hablan en lengua, otros están interpretando, y todas esas cosas, yo creo que es también porque lo buscan, ¿no? Y habían ciertos hermanos que hablaban en lengua y había uno o dos que siempre interpretaba, pero el uno estaba hablando en lengua, terminaba una frase y el otro estaba diciendo, el que interpretaba estaba diciendo. Y había mucho avivamiento en ese sentido y una de las personas que una vez hablé en lengua yo, bueno, desde que empecé a hablar hasta que seguí las cosas del Señor, ¿no? Pero no, de repente cuando yo hablaba en lengua no era seguido, pero yo dentro de mí no me acordaba nada de lo que estaba, ¿no? Ni inclusive había hermanos que hablaban en lengua, estaban lanzándose después. Y he visto personas mayores, ¿sabes? Que levantaban y hablaban en lengua. Y yo creo que cuando uno busca también las cosas del Señor, también el Señor reparte sus dones a todos, ¿no? Y es lo más bonito que me pasó, ¿no? Cuando estamos en comunión con Dios, podemos hablar incomprensible. Y es cierto, cuando tú estás en comunión con Dios y hablas en lengua, tú no sabes lo que estás diciendo. Es que es tu comunión con Dios. Es tu comunión con Dios. Ahí no tenemos nada que decir. Solamente yo lo que he intentado con esta escuela dominical es que tengamos claro que es el don de lengua. Ciertamente, si algún hermano tiene en ese momento el Espíritu le lleva, que se levante libremente. Yo no digo que no nos levantemos. Lo que la Biblia nos dice es que lo hagamos con orden. Que todas las cosas se hagan con orden. Ya está. Nada más. Pero yo en ningún momento puedo quitar o poner nada. La palabra ya nos dice, cuidado con el que quita y pone algo de esta palabra. O sea, el don de lengua es real, es bíblico, el de interpretación y de profecía. Ahora, mi opinión y lo que dejo claro, pues realmente no los veo tan importante, no los veo para mí el don de evangelizar, el poder salir a la calle, creo que es un don muy, muy importante, más que el de lengua. Para mí, creo que es mucho más importante el poder hablar a las personas, más que el don de lengua en sí. Que no le quito importancia, pero en sí, no me ¿tienes algo? El evangelizar es un mandato que tenemos. O sea, estamos llamados a eso. Tener ese don de hablar con la gente, o sea, de salir. Pero no me refiero a evangelizar, que salgamos, es decir, es en nuestro deber diario. Es un mandato. Es una orden. Es una obligación. No hay flexibilidad. Es una obligación que tenemos. De todas maneras, yo quiero decir una cosa también. Que el Señor nos dice que oigamos todo y que tengamos lo bueno. Entonces, todas las cosas hay que pasarlas por una lupa para ver si están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios o no lo dice. Por eso, en la profecía el apóstol Pablo dice juzgue. O sea, miren, claro, mediten. Por eso lo digo. Mediten. Que hay que, Ana, no puede ser que venga un extraño o venga una persona y diga una frase y todos, es verdad. No. Ayer, en la reunión que tuve de capellanía, el hermano Juan dijo, todo lo que sea de Dios se cumplirá, y hizo referencia, dice, porque vendrá aquí alguien y dirá, oye, que va, lo que dice del profeta, vendrá un profeta y dirá, y le preguntaremos, hermano, ¿ha merendado? Porque si no ha merendado,
Mejor que no, entonces hay que decir. No, hay que analizarlo, las cosas así no son muy serias. La palabra, tenemos 7. Hay que mirarlo todo y palabra. Pepe, por favor. Bueno, estamos dando mucha importancia al tema de las lenguas y demás, y casi no hemos tocado la profecía, que es mucho más importante, que ya lo dijo el apóstol Pablo. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que las lenguas y todos los dones los da Dios, el Espíritu Santo. Obra cuando quiere y como quiere. Y no podemos poner barreras, eso para empezar. Segundo, eso para empezar. Segundo, cuando en los libros de los Hechos, que es cuando se ve, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia porque necesitaba poder y unción, pues puntualmente se derramó, el Espíritu Santo derramó en las lenguas, hablaron en idiomas, y no en idiomas, sino también angelicales y demás. ¿Para qué? Para edificación y como señal a los incrédulos. No olvidemos eso también, que es una señal para los incrédulos. Ahora, lo que no podemos hacer es no tener un orden en la iglesia que el apóstol Pablo tuvo que poner en Corintios, que aquello era un desmadre. Ahora bien, de eso a encerrar al Espíritu Santo y decir, no, aquí tú no vas a actuar, no, es un error, porque el Espíritu Santo obra cuando y como quiere, y son dones de Dios para la edificación de la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado en no estar en contra de las cosas. El apóstol Pablo dice, procurad los dones, pero siempre dijo, los mejores, no vayáis al de lengua, que hay muchos más importantes. Eso es lo que tenemos que procurar, los mejores, para la edificación no personal, sino para la iglesia. Pero lo que está diciendo el hermano Rubén, él tiene mucha razón en eso, porque yo vengo de la iglesia de Pentecostal también, y en esas iglesias se usa mucho el don de lengua, el don de profecía, y entonces también todos tenemos diferentes maneras de experiencia con Dios, ¿no? Y eso que él vivió a los 9 años, eso fue una experiencia que él tuvo con Dios, y eso es una cosa que te llena, te ves transformado, cambiado, y eso es una cosa tan... que tú te sientes que estás caminando y tú piensas y dices, pero bueno, ¿y yo qué dije? ¿Y qué es esto? Te crea hasta confusión, porque te lo digo por mí. A mí me hicieron así, dale, orando por mí, y yo salí de allí mal. Yo dije, esto no viene de Dios, y yo no lo acepto. Porque el hombre a mí no me puede obligar. A mí que venga de Dios, del hombre no. Porque maldito el hombre que confía en lo que dice la palabra. Es importante mirar todo, como dice el pastor, como he dicho antes, mirarlo todo. Dios, sí. Bueno, te agradezco por la escuela, que ha sido bastante enriquecedora, porque yo tengo muchas dudas. A ver, me explico bien. Yo vengo de Sudamérica y... No se nota, y hay mucha gente con mucha fe y hay mucha gente con una sana doctrina y también se ven muchas cosas. Por ejemplo, casos aislados de gente indígena que ayuna, bebe licor, entra en trance y habla de cierta manera, o mastica hoja de coca que lo lleva por efectos psicóticos a cierto trance. Vale, esto quizás no sea de Dios, pero cuando estamos en comunión todos orando, bueno, quizás salgan los dones de lenguas y ahora entiendo que así yo no entienda lo que diga el hermano, es mi comunicación directa como mi Bluetooth con Dios. Y bueno, lo entiendo ahora. Por ejemplo, otras cosas que a mí es que me hacen un poco incrédulo, porque en la iglesia suramericana se ve mucho el falso profeta. Y entonces yo no me había convertido por eso, porque es que las cosas de Dios son de Dios y el dinero y lo que sea mundano está aquí abajo y se queda y nunca lo llevaremos arriba, como dicen las calles de oro y el mar de cristal. Entonces eso me hacía un poco escéptico y por eso si tú tienes un don de profecía, eso es muy delicado y hay que saberlo decir, a quién decirlo y cómo decirlo, porque en realidad... Mira, hermano, perdona, pero hay que ser valiente, o sea, si yo creo que viene de Dios, hay que decirlo. Sí. Luego las personas que te escuchan, las que están, pues verán y orarán por ti y verán, pero sí, a veces hay que ser, hay que dejar llevar, el espíritu tiene que salir.
No hay que tener, ¿verdad? No hay que tener tanto miedo. O sea, eso... Y bueno, tengo una duda, Sí. porque a mí yo creo en Dios y lo amo por encima de sobre todas las cosas. Pero bueno, estudié una carrera en la que me acostumbré a medir, a razonar, sin apartar las cosas de Dios, porque, hombre, también Dios, Jesús, La parte científica. Jesús fue un gran médico, y eso lo sabemos todos. Bueno, está la imposición de manos, algunas personas lo llaman Reiki, porque tenemos demostrado científicamente energía positiva y negativa, y tú la puedes transmitir. De hecho, del cerebro solo usamos el 1%. Tanto, hombre, el cerebro y todas estas cosas nos las dio el Señor, pero que no lo aprovechamos en toda su extensión. Y bueno, hay algo que me llego para finalizar. Es una pregunta, más bien, tengo una gran duda, siempre la he tenido, sobre las profecías de Nostradamus. Él era un profeta, yo sé que era un médico, por ese lado le respeto, porque era un médico en su época muy visionario en la carrera. Me refiero que en esa época la sangría era la forma de curar a la gente, pero claro, la curaban, pero a la tumba. Pero él tenía otra parte donde escribió libros y hablaba cosas que, claro, si las acomodas a lo de ahora, de dos torrecitas llenas de fuego y tal, dice, las Torres Gemelas de Nueva York. Pero bueno, es mi duda si es algo del Señor, si, no sé, tengo una duda. Yo, o sea, no he leído, he escuchado pero no he entrado, lo cual no tengo opinión. Pero yo sí tengo una cosa clara, que el diablo también utiliza a Jesús. Por lo cual el poder del diablo no se puede cuestionar en este mundo, porque es el rey. Por lo cual yo no lo he escuchado esas profecías, pero no he entrado, no la estudio, no tengo una opinión. Pero sí, cuando veo cosas que de alguna forma se comparan, no está dentro de la palabra, si no viene de Dios, viene de abajo. Bueno, date cuenta de una cosa, yo creo que es, como dice José, que esa persona ha sido utilizada por el diablo, porque date cuenta, es del conocimiento humano, es decir, reconocer y darle la autoría al libro de Juan del Apocalipsis es estar confiando plenamente que es palabra de Dios, es decir, de la otra manera es palabra de un hombre, uno por sus pensamientos, sus cosas, es decir, entonces muchas veces pues el diablo utiliza todo lo que no sea de Dios y no esté a través de la palabra, tenemos que pensar que viene del diablo. Eso es lo que pienso, vamos. De todas maneras, hay una forma muy fácil de reconocer si una cosa que el hombre es de Dios. ¿Glorifica a Dios o glorifica a los hombres? Si glorifica a Dios, viene de Dios, y si glorifica a Dios, exactamente. Los tradamos, perfectamente. Si glorifican a Dios, no. Mejor, muy buena definición, es así. Glorificar a Dios o no glorificarlo, ya está. Bueno, hasta el Señor.